antes. A un año de gobierno de Mauricio Macri, ¿qué se podría decirles, no sé, tal vez a los ecuatorianos para que piensen bien, reflexionen bien su voto el 19 de febrero? Mira, la verdad que estoy impactado y un poco asustado porque he descubierto, estando aquí en Ecuador, vine a dar una conferencia sobre la cuestión de los paraísos fiscales, pero que los candidatos de oposición al gobierno hoy de Correa y al candidato de Alianza País son un calco perfecto de Macri y de lo que ofrecía Macri. Parece que no hubiera ni tiempo ni geografía. Aquí en Ecuador es el mismo discurso, son las mismas campañas publicitarias, son los mismos ataques al gobierno actual y sin tomar partido. Lo que puedo decir es que Macri en campaña ofrecía, bueno, una revolución de la alegría, el cambio, podemos estar mejor, y después de un año de gobierno lo que hemos visto es realmente un derrumbe muy fuerte de la economía. Y no estoy hablando por apreciaciones personales, la economía en el año 2015, antes de que llegara Macri, estaba creciendo 2,5, 3%, y este año ha caído 2,5%, se han perdido 280.000 puestos de trabajo, despedidos, y ha caído muy fuerte el salario real y por supuesto las prestaciones del Estado. Ha caído el presupuesto de salud, de educación, es decir que se está viviendo y una situación, bueno, propia de las políticas neoliberales, pero lo más llamativo de estos procesos es que Macri, cuando era candidato, no hablaba de lo que iba a hacer en el gobierno. No dijo esto, nosotros lo hemos caracterizado, incluso los medios internacionales, que entonces lo apoyaban a Macri, ya no están hablando de una verdadera estafa electoral. Candidatos sin profundidad, sin propuesta, pero que cuando llegan al gobierno aplican recetas, la verdad que de hace 20 años, que atrasan mucho en el tiempo y que nunca han funcionado para los países de América Latina. ¿Existe una coincidencia de lo que dicen los candidatos de derecha? Algunos candidatos dicen que no van a despedir a ningún funcionario público porque eso va a generar desempleo. Y Macri, recuerdo que lo dijo en el debate con Daniel Sciole, y él dijo, no vamos a hacer ningún ajuste. Sí, no, lo que ha dicho es que no iba a haber ajustes, no iba a haber paquetazos, que no iba a haber despidos ni del Estado ni del sector privado. Pero lo que hemos visto por esta concepción dogmática, neoliberal e ideológica, muy fuertemente ideológica, que por eso atraviesa fronteras, porque no tiene que ver con la situación que encuentran, sino con una idea de achicar la participación del Estado en países donde obviamente se había avanzado mucho en los derechos, en perseguir la pobreza, en erradicar el hambre, y ha habido un cambio radical de 180 grados en estas políticas, y este punto que quiero remarcar para los ecuatorianos: no se dejen engañar por esas campañas, porque luego cuando están en el gobierno, aquellos que vienen del mundo empresarial, del mundo financiero, como lo es Macri, algún candidato también de Ecuador, por eso he tenido un escalofrío mirando que las consignas son las mismas, las propuestas son las mismas, y después cuando llegan al gobierno nada de eso se cumple. Y eso se puede ver en todos lados. Incluso el Fondo Monetario Internacional, que ha publicado las estadísticas, ha mostrado, aun cuando el Fondo Monetario apoyaba a esos candidatos cuando eran nuestra oposición, ha mostrado el terrible deterioro para todo el mundo. Y esto no es para aterrorizar, simplemente para que piensen y reflexionen cómo el mundo empresarial, el pensamiento conservador, es capaz de utilizar métodos del marketing privado para el marketing político, para obtener votos. Pero una vez que los votan en el gobierno, la verdad que hacen lo contrario que habían prometido. Axel, existe un retroceso social en la Argentina bastante grande, que incluso lo ha mencionado una universidad católica argentina, que dice que se han creado millones de nuevos pobres en la Argentina. ¿Se prevé que podría existir aquí en el Ecuador un retroceso social después de todo el avance que hemos tenido en la última década, porque se ha reducido mucho la pobreza y también la extrema pobreza? Claro, los gobiernos de corte popular, más de izquierda, han sido muy fuertemente atacados estos últimos años en todo el continente. Pero allí donde están gobernando los conservadores, como es el caso argentino o de Brasil, basta ver las estadísticas y basta ver lo que hacen. Siempre aplican las mismas políticas, y al reducir los salarios, aumentar las tarifas. Esto hoy veía a algunos de los candidatos aquí de la oposición planteando que iban a bajar los precios de la luz, de la electricidad. Lo mismo hizo Macri.
y lo subió 1600%. Lo subió porque cuando llegan al gobierno, cambian, se sacan la máscara y dicen, no, hemos encontrado sorpresas, estaba todo mal, era toda una fantasía, no se pueden sostener las políticas que se llevaban adelante y con excusas realmente indemostrables aplican sus programas de ajuste fiscal, de ajuste monetario, de caída del crédito, caída del salario, de los empleos, aumentos de los precios de la energía, de los teléfonos, bueno, todo un paquete que es el paquete que en la década de los 90 ya tuvimos y generó muchísima exclusión. A mí no me cabe ninguna duda de que si en Ecuador ganan esos candidatos y a pesar de lo que hoy dicen en campaña, aplican esas políticas, los resultados son los mismos. Decía Albert Einstein, no puede pasar que haciendo la misma cosa tengamos distintos resultados. Así que a mí no me cabe ninguna duda. Y esto no quiere decir que los procesos políticos de avance y de transformación, como el proceso aquí de la Revolución Ciudadana, no puedan ser sometidos a crítica y a discusión. Pero en base a los problemas que se pueden encontrar o a las cuestiones que faltan, se aplican políticas durísimas y tienen resultados realmente nefastos. Cuando el tema de la corrupción también mucho se dijo en la campaña electoral argentina que algunos funcionarios estaban inmersos en corrupción y ahora, bueno, hemos visto la última semana aquí en Ecuador el tema de los Capaya Leaks y todas esas cuestiones que tratan de involucrar al vicepresidente Jorge Glass e incluso el presidente Rafael Correa advirtió que esta semana van a ir contra él para tratar de involucrarlo con el caso de Odebrecht. Sí, la verdad es que ha habido una embestida y claro, uno podría decir que la corrupción es un mal que afecta al sector privado, al sector público, a gobiernos de derecha, a gobiernos de izquierda. Hay casos de algunos funcionarios, muchas veces yo no conozco la situación en detalle de aquí de Ecuador, pero ha pasado a lo largo de la historia y en todo el planeta que aparecen funcionarios que se aprovechan de su situación y hay que castigarlos y hay que perseguirlos. Pero lo que sí hemos visto en América Latina, que basados en denuncias de corrupción que muchas veces no se comprueban. Le ha pasado en Brasil a Dilma Rousseff que a pocos días de la votación le presentaron presuntos casos de corrupción que después desaparecieron en el aire y nunca llegan a comprobarse. Pero como los medios de comunicación muchas veces son oposición de los procesos de cambio y de transformación y revolucionarios, entonces es ahí donde usan estas noticias para hacer una campaña sucia y conseguir que el votante se confunda o se asuste o se crea mentiras que después no se pueden comprobar. Yo no estoy diciendo que no haya casos de corrupción, lo que estoy diciendo es que hay campañas destinadas a generar imagen negativa en los candidatos y todo del lado de las grandes corporaciones que persiguen a aquellos candidatos que trabajan para las mayorías populares. Es una constante histórica, es una constante en el continente y misteriosamente aparecen miles de denuncias los días antes de la elección para que la gente diga, ah, no, aquel que yo confiaba es ladrón. Y bueno, como a través de los especialistas, la prensa, la propaganda, instalan estas ideas, la gente vota en contra de sí misma. Porque después cuando empiezan a marchar esos casos, como pasó con el caso de Cristina Fernández de Kirchner, tantas veces dijeron que tenían algún caso para acusarla y comprobarle algo y nunca han comprobado nada. Pero estas campañas sucias sirven para debilitar a los candidatos que están del lado de las grandes mayorías. Por eso hay que tener mucho cuidado, no hay que dejarse guiar por... a veces hay películas de Hollywood que muestran esta forma de actuar para manipular la opinión pública y conseguir resultados electorales que después son muy dolorosos. Hoy yo creo que buena parte de los que votaron a Macri se están dando cuenta que no era verdad que eran todos corruptos los del otro lado y que menos todavía era verdad que Macri venía a darles una mano, a ayudarlos y a mejorarles la vida.